Buenas, soy Jesús López y les voy a hablar sobre la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Pues bueno, es la manifestación del sentir de la mayoría de la población de una sociedad referente a un tema de interés general. En pocas palabras, es la opinión de la mayoría de la población de una sociedad referente a algo. Sus antecedentes. Desde la antigüedad, la opinión pública era ejercida simplemente por los notables. Los demás tenían prohibido opinar o expresarse en cuestión de las polis, que eran las ciudades o estados más importantes de la antigua Grecia. Imperaba la marginalidad y no se tenía en cuenta el diálogo en asuntos públicos. A finales de la Edad Media y a la segunda mitad del siglo XV empiezan una serie de sucesos que poco a poco van formando la opinión pública como tal. Empezando con el Renacimiento. El Renacimiento empieza con la confianza depositada en el ser humano y en el uso de razón para entender y buscar soluciones a los problemas que pueda presentar una sociedad. Vamos con la revolución científica. Que bueno, la revolución científica empieza del siglo XV al siglo XVII y es ante todo una revolución que busca entender la realidad que entraña a las nuevas conceptos o vertientes de las actitudes mentales. La revolución, la revolución francesa. Esta se caracteriza por la libertad de expresión gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, consagrando la libertad de opinión y expresión. El protestantismo. Tanto en religión como en políticas lideradas por Lutero, Calvino y Zwinglio, que fueron notables líderes que formaron después sectas minoritarias del protestantismo, que serían fundamentales en siglos posteriores para la lucha por la consagración de las libertades. Y finalmente está la imprenta de Gutenberg, que este maravilloso y novedoso invento forma parte de un hito fundamental en la historia de la comunicación humana, ya que se antepone ante todo arsenal de censura y es, según los historiadores, un punto clave para el antes y un después, como un punto de partida en el cambio en la política y la sociedad en Europa. El origen de la opinión pública. La opinión pública tiene su origen desde tiempos remotos, desde los tiempos de Platón, solo que llevó mucho tiempo para que se definiese el concepto que tenemos hoy formando parte de la expresión y el pensamiento de la sociedad. En el siglo XVIII, específicamente en el año 1750, por primera vez se menciona la opinión pública de la mano de Jean Jacobsen Rousseau, que lo nombraría en su discurso de Artes y Ciencias, siendo la opinión de la multitud tras varias reuniones masivas, que posteriormente adquiriría argumentos cualitativos y notas propias de origen del liberalismo. Y pasamos a el contexto histórico del concepto de opinión pública. Bueno, aquí tenemos 4 fases notables, que primero está la Edad Moderna, comprendida entre la Edad Media y el Renacimiento. Se gestiona por la concepción de la opinión pública como una fuerza moral notable, capaz de influir en la sociedad, vinculándose con el crecimiento de la razón y el desarrollo de la prensa incipiente. El Renacimiento. Que bueno, aquí en el Renacimiento se consolida la idea de la razón de la libertad, la opinión y el valor de la autonomía intelectual. Posteriormente, en Francia y en Inglaterra surgirían la prensa de opinión, además también de movimientos de revolución como la francesa y la inglesa, que consolidarían la fortaleza de la opinión pública como el cuarto poder.
en contextos específicos. Estaría la ilustración, que la nombra como se producen avances significativos en la teoría de cosa política y la soberanía del pueblo. Y finalmente, el liberalismo contra el marxismo. Se intensifican las diferencias entre la esfera pública y la privada, que aquí, bueno, se entendería como la opinión pública como la sociedad civil frente al Estado. Y finalmente, pues bueno, no se utilizó inteligencia artificial en este caso, simplemente se obtuvo la información del aula virtual y así como fuentes de internet. Muchas gracias. Buenos días, a continuación esta exposición de la materia opinión pública en esta primera unidad, hablando propiamente de la unidad pública. Vamos a hablar nosotros de lo que define la opinión pública en su conceptualización y en el fenómeno sociopolítico desde la perspectiva de diferentes autores y corrientes. Esta pues la unidad número 1, la opinión pública, y vamos a propiamente iniciar con lo que es la definición. La opinión pública, digamos que refiere ideas, actitudes y evaluaciones que en una porción significativa esta es de la sociedad, donde se mantiene un respeto a los asuntos de interés públicos en algún momento dado, y que esto puede influir en decisiones políticas, dinámicas institucionales y comportamientos cívicos. Además debemos tener en cuenta dimensiones claves como lo son la opinión, el cual es un conjunto de creencias y valoraciones que los individuos expresan o de alguna forma sostienen. Está la dimensión pública, la cual nos refiere a la dimensión social y colectiva, además de que esta está mediada por espacios de deliberación en medios de comunicación o estructuras institucionales. También está el interés público. Este pues refiere a lo que son temas que afectan la vida colectiva y además pues requieren legitimidad o esa rendición de cuentas. Acá el punto número 2, que es el desarrollo del tema, estamos hablando específicamente, ¿no?, de lo que es la opinión pública y la conceptualización, la visión que se le da a este. Además empezamos a hablar de lo que son los enfoques como corriente, ¿no? La opinión pública es una opinión, es una tradición liberal y anglosajona. Incluso autores como J.J. Rousseau muestra lo que es la idea de la voluntad general, el cual digamos que emerge de la deliberación. También tenemos a los autores como John Stuart Mill, el cual sostiene ideas centrales en que la opinión pública, como resultado de la participación razonada y deliberación de ciudadanos libres, completamente libres en esas expresiones. Además también refiere a que son espacios de debate y contrapesos institucionales, y también hay latente lo que es el riesgo de tiranía de la mayoría si la opinión pública no está mediada críticamente por derechos y por libertades, ¿no? Muy importante este tema. Nosotros acá en nuestra nación sabemos de alguna manera sobre este tema. Hablemos de la opinión pública y la esfera pública habermiana. Acá autores como Jürgen Habermas destacaba que la esfera pública es un ámbito social donde interlocutores discuten de forma racional y pues orientada a lo que es la intersubjetividad. También decía que la legitimidad de las decisiones políticas se deriva en un proceso de comunicación libre de coerción. Hablamos como la opinión pública es un fenómeno de masas y de influencia mediática. Autores como Enderman, Lingard y Kinder sostenían que los medios no dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar.
esta agenda setting, ellos colocan la selección de temas mediáticos y lo que condiciona que asuntos sean vistos como prioritarios. Hablando acá en lo que es las características claves y lo que es el análisis del interior público, el análisis integral por la opinión pública. Además de este fenómeno, podemos hablar también de la crítica sociológica y política de la opinión pública. Autores como Teodoro Adorno sostenían que la opinión pública puede ser instrumentalizada por élites propagandísticas y por estructuras de poder. También está el hábito del capital simbólico, el cual digamos que muestra las preferencias y las opiniones que se reflejan en parte por posiciones sociales, culturales o educativas. Hablemos de las perspectivas contemporáneas. Acá se le puede dar un enfoque de sociología de redes, los estudios de la participación ciudadana en entornos digitales. Hagamos una aproximación de la opinión pública desde nuestra mirada, estudiantes de comunicación social. Acá nosotros podemos revisar lo que son mapeos de temas prioritarios y preocupaciones de la comunidad, analizar narrativas predominantes en diferentes canales, identificar actores claves, intereses y posibles sesgos de deliberación pública, además de lo que es la construcción de mensajes y procesos de deliberación. Debemos tener esa mediación entre ciudadanía y decisión, entre garantizar la transparencia, monitorear y evaluar el impacto de las estrategias de comunicación y traducir preocupaciones y propuestas ciudadanas en insumos para políticas públicas, además de los planes de comunicación institucional y campañas de gobierno o sociedad civil. En la aproximación a este concepto vamos a desarrollar habilidades de escucha social, mantener un marco ético y deontológico, fomentar la diversidad de voces, usar métodos mixtos, evaluar impactos en la comunicación y evaluar de alguna forma lecturas y referencias útiles de nuestro entorno. Muchísimas gracias.